Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pez Beta, este podcast, este espacio donde nos gusta desenterrar aquellas historias que demuestran por qué el fútbol es mucho más que un simple juego. En los capítulos previos tuvimos la oportunidad de conocer algunas historias sobre jugadores que se convirtieron en héroes nacionales, amores que trascendieron incluso la muerte, gestos que cambiaron el significado o el momento de un partido trascendental. Pero el día de hoy vamos a escuchar una historia diferente. Nos vamos a remontar en el tiempo, a los orígenes y comienzos del fútbol en Sudamérica, donde un sentimiento tan universal y una pasión que define a tantas personas no tenía nombre. En el capítulo de hoy veremos la historia de un hombre cuya pasión y fervor por el fútbol definió un término que hoy en día encapsula todo el fervor, toda la pasión y sentimientos de millones de personas. Acompáñenme. Para comenzar esta historia, les voy a pedir que nos transportemos en el tiempo a los primeros días del siglo XX, a los años 1900. Vamos a ir a Montevideo, Uruguay. El fútbol en esta ciudad estaba recién llegado de Inglaterra y traía consigo una rigidez cultural. El público que atendía los partidos era en su mayoría la burguesía, las altas esferas de la sociedad. Y normalmente atendían los partidos conservando la compostura. Por mucho, un discreto aplauso se escuchaba en las tribunas, pero nada de gritos o cánticos como lo conocemos hoy en día. Este tipo de comportamiento era una clara herencia de la cultura británica, en donde las clases altas de la sociedad eran aquellas que tenían acceso a practicar y a atender a eventos deportivos. Era una oportunidad perfecta para codearse con aquellos de su categoría, para dejarse ver y para hacer vida social. Por otra parte, para las clases bajas no tenía ningún sentido hacer actividad física adicional por ocio o por voluntad propia, ya que con la que ejercían en sus penosos trabajos era más que suficiente. Con el paso del tiempo, el deporte y su práctica se expandió a todos los niveles de la sociedad. Pero ver un partido de cualquier deporte significaba permanecer en silencio durante la totalidad del evento. Nada de gestos, nada de reproches, nada de animar a sus equipos. Mejor dicho, no se parecía en nada a como lo conocemos hoy en día. El fútbol comenzó a esparcirse rápidamente por Sudamérica, especialmente por el Río de la Plata, en Argentina y Uruguay. Sin embargo, mantenía aquel espíritu de seriedad anglosajón que era típico en la isla británica para deportes más populares o más tradicionales, como el rugby y el cricket. En esta época ya era común ver cómo se organizaban los primeros clubes de fútbol profesional. Y en 1899, tras la fusión del Uruguay Athletic y el Montevideo Fútbol Club, nace un titán del fútbol sudamericano, el Club Nacional de Fútbol, el primer equipo criollo de toda Latinoamérica. Apenas un año después de esta fusión de clubes que dio origen a este gigante de Latinoamérica, se organizaba por primera vez el primer campeonato oficial de fútbol en Uruguay. Este torneo contaba con la participación de equipos como el Albion FC y el Central Uruguay Railway. Pero lo importante es que en este contexto, un hombre iba a empezar a cambiar las reglas de juego. En esta época,
En Montevideo vivía un hombre corpulento, muy grande físicamente, con un mostacho que lo hacía fácilmente reconocible a sus allegados. Un hombre que se dedicaba al arte noble de la talabartería, es decir, al manejo del cuero, quienes todos conocían como el Gordo. El Gordo, como se le conocía, era muy hábil reparando y haciéndole mantenimiento a los balones. Esto era un conocimiento muy escaso y muy preciado para la época. Su habilidad para coser, darle mantenimiento e inflar los balones le hizo ganarse un apodo también dentro del mundo del fútbol, el cual era el hinchapelotas. El Gordo era un fiel seguidor del Nacional Fútbol Club y el club se enteró de la habilidad y del talento que el Gordo poseía para manejar y para mantener los balones, por lo cual decidieron ofrecerle el puesto de utilero. Esta oferta fue aceptada inmediatamente, ya que así nuestro protagonista podría trabajar y al mismo tiempo seguir al equipo de sus amores. Esta contratación marcaría un antes y un después en la historia del juego. Tener al Gordo cerca al equipo iba a ser trascendental en la influencia del espíritu del juego. El hinchapelotas, a diferencia del resto de los asistentes del estadio, no podía contener su euforia, no podía no expresar su entusiasmo, y con un potente vozarrón constantemente se escuchaban gritos de ¡Arriba Nacional! ¡Vamos Nacional! Estos gritos rompían toda la formalidad establecida previamente y retumbaban por todo el gran Parque Central, el Estadio del Nacional. Antes de revelarte la identidad del protagonista de esta historia, quiero pedirte que te suscribas al canal para así estar atento a todas estas historias que voy a seguir trayendo. Tus comentarios, tus likes y tus muestras de apoyo me han servido muchísimo para seguir trayendo este tipo de contenido. Muchas gracias. Este comportamiento atípico para la época comenzó a llamar la atención de los asistentes al estadio, quienes no hacían sino preguntarse ¿quién es este señor? ¿Quién es este personaje que no para de gritar durante los 90 minutos? Y la respuesta siempre era la misma. Es el hinchapelotas del Nacional. Con el tiempo, el término hinchapelotas se redujo a hincha y este se iba a convertir en el nuevo apodo del Gordo. El hincha, un apodo de oficio, se había transferido a su forma de ver, entender, vivir y sentir el fútbol. Y hoy en día, hincha es el término que usamos para darle significado a la pasión, al fervor y a la emoción que siente un aficionado por su equipo. Nuestro protagonista en esta ocasión es la palabra hincha. Es ese término que le da significado y que le da vida al deporte dentro de los estadios. El hombre que se encargó de definir esta palabra no es nada más ni nada menos que Prudencio Miguel el Gordo Reyes. El legado de Prudencio se inmortalizó en la cultura del deporte, no solo para el fútbol, y el término hincha se popularizó rápidamente tras el éxito de la selección uruguaya en las Olimpiadas de 1924 y 1928, y se terminó
de instaurar o de confirmar tras el primer mundial de fútbol en 1930. La huella cultural quedó inmortalizada, incluso en una película argentina cuyo nombre es El hincha, la cual nos recuerda qué sería hoy en día el deporte y en especial el fútbol sin el hincha como tal. Pero el máximo homenaje para el hincha llegó en el año de 2020, cuando el Club Nacional decidió instaurar en el estadio, en Gran Parque Central, una estatua de este personaje, alzando el puño con su reconocible y característico bigote y un balón en la cadera. Este es un gran y merecido homenaje para el hincha, para Prudencio y sobre todo para todos los hinchas del deporte a nivel mundial. Un recordatorio de cómo la pasión y el fervor incontenible de una persona llegó a cambiar la historia del deporte. Y así llegamos al final de esta gran historia. Una historia que nos recuerda que los héroes del fútbol no solo están en la cancha, sino que también pueden estar fuera de ella, en las gradas o incluso al lado del césped. Prudencio no solo le puso nombre a un sentimiento, lo definió, nos recordó que la forma más pura de apoyar a un equipo es aquella que nace del corazón y que no se puede contener. Un grito que puede romper el silencio y contagiar al mundo entero. Espero que la próxima vez que apoyes a alguien o a un equipo y grites de emoción, te acuerdes de la historia de Prudencio. Y también espero que te suscribas al canal para que así no te pierdas este tipo de historias que siguen demostrando por qué el fútbol es el deporte más hermoso del planeta. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta entonces, chao.